Hemos titulado la expresión de hoy, la paz que altera la historia. La paz que altera la historia. Quiero establecer un rol para cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso quiero ir rápido a la Escritura. Pablo le dice a Tito, no a Tito, pero también a Tito: por esta causa te dejé en Creta. Vamos a leer un cachito antes, capítulo 1 de Tito. Dice: a Tito, versículo 4, verdadero hijo en la común fe. O sea, no era hijo porque era hijo porque a Tito le predicó Pablo, sino era porque tenían la misma fe. Verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Por esta causa te dejé en Creta. O sea, ¿por qué causa? Por la de Dios. Para que corrigieses lo deficiente. Y decí conmigo, no esta parte que acabo de decir, sino la que viene, ¿sí? Me están hablando a mí, se los aclaro para que no... Sí, porque alguno va a decir, me dijo. No dije eso. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El fin de exponernos a la predicación del Evangelio es llegar en algún momento a una madurez tal que yo pueda ser un anciano, tenga la edad que tenga. ¿Y qué es un anciano? Alguien que puede transmitir la vida de Dios a otros. Y el fin de la exposición de todos nosotros al Evangelio es que en algún momento Dios nos pueda decir: quiero establecerte como anciano en algún lugar que quizás no conoces, pero yo ya definí. El primer lugar donde Dios te va a enviar a ser anciano es en tu familia. Pero después hay lugares. Porque a veces leemos esto y uno de los peores errores que podemos cometer es leer la Biblia con ojos de 2023. Entonces, ¿qué sería en este caso leer la Biblia con ojos de 2023? O con entendimiento de 2023. Creer que establecer ancianos en las ciudades es poner al frente de una congregación como esta o de un auditorio a una persona a predicar o a una persona a hablar. Fíjense que Pablo no le dice para que establecieses ancianos en cada congregación. Dice para que establecieses ancianos en cada ciudad. O sea, la cabeza de un apóstol, la cabeza de alguien que verdaderamente quiere establecer el reino de Dios, que el reino de Dios se establezca en la tierra, que la vida de Cristo sea una realidad, es una mentalidad de ciudades. Yo no le predico, cuando yo estoy acá y hay poca gente o hay mucha gente, ustedes me van a ver que con poca o mucha gente, para mí es lo mismo. Soy el mismo pasional de siempre. ¿Por qué? Porque yo no le estoy hablando solamente a los que están. Nosotros tenemos que tener mentalidad de hablarle a una ciudad, de hablarle a regiones, de hablarle a naciones. Nosotros no podemos, por más que haya una cámara o no la haya, establecemos principios, establecemos la vida de Dios, establecemos palabras gobernantes, pase lo que pase en lo temporal. Nosotros estamos estableciendo palabras gobernantes. Por eso Pablo le dice, para que establecieses ancianos en las ciudades, porque Pablo sabía que si el Evangelio se propagaba, y así como debemos saberlo nosotros, no es para que se propague dentro de una congregación, es para que ciudades reciban de esa genética, para la propagación de la vida de Dios. Entonces, ¿quiénes de nosotros están destinados a esto? Todos.
¿quiénes de nosotros vamos a poder vivir esto? Ahí es otra cuestión. Ahí es otro tema. Porque esto es para todos, pero no lo desarrolla cualquiera. Esto es para todos, pero no cualquiera agarra lo que tiene que agarrar y encara. Y de eso se trata un poco esto de la paz que altera la historia. Porque ¿para qué se establecen los ancianos? ¿Para qué se establece la iglesia en una ciudad? Para que la paz de Dios gobierne por sobre todo. Pero no de esa paz de imagine people. No es esa paz, es la paz de Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que no se sabe cómo llega, pero cómo lo hace, pero absorbe toda la historia conocida y no conocida. Es una paz diferente. Es una paz que genera reposo en medio de una tempestad. El Jesús previo a la cruz te sacaba del agua cuando te estabas hundiendo. El Jesús, el Cristo resucitado que está en nosotros es el salvavidas para que vos nades en el medio de la tormenta. El que estaba antes de la cruz era te saco del agua, te seco y te abrazo un poquito. El que está, el Cristo resucitado, el que nos envía a hacer iglesia, amado, es el que te deja mojándote en el agua, pero no vas a tener frío, no vas a tener sed, no vas a tener hambre, no vas a tener temor, porque vas a ser una persona firme en medio de las tormentas. Porque la paz de Él es la que va a gobernar. Para eso tenemos que empezar a tener un conocimiento un poquitito más entendido, primero que nada de Dios. Hay 3 cosas que nosotros tenemos que resolver en nuestro corazón para poder vivir la vida de Dios. Creo que todos los que están acá quieren vivir la vida de Dios, salvo que algunos lo hayan traído empujando. Sentate ahí, pues si no se pudre todo. Si viniste es porque en algún punto querés vivir la vida de Dios. Y si estás entendiendo a qué nos estamos dedicando, será un escalón un poquito mayor. Será un entendimiento que irás adquiriendo un poquito mayor. Entonces hay 3 cosas que tenemos que entender aquellos que queremos vivir la vida de Dios. La primera es intimidad. No se puede vivir la vida de Dios sin intimidad con Dios. Y tener intimidad con Dios no implica ponerte a orar 72 horas en un cuarto. Tener intimidad con Dios es estar dispuesto a que Dios te pueda hablar. Ahora, ¿qué significa estar dispuesto a que Dios me pueda hablar? ¿Cuántos quieren tener intimidad real con Dios, de los que están acá? Bien, entonces a lo que tenés que estar dispuesto es a obedecer. Porque si no estoy dispuesto a obedecer a Dios, Dios nunca va a hablar. Porque Dios le habla siempre al que está dispuesto a obedecerlo. Y a quien no está dispuesto a obedecerlo, lo único que el Señor le dice es: vení y obedeceme para que yo te pueda hablar de cosas más importantes que todos los problemas que tenés durante la vida. Porque todos estos problemas van a quedar gobernados por mi paz. Pero para eso tenés que tener disposición de obedecerme. De eso se trata, tener intimidad con Dios. Obviamente, esa intimidad se profundiza en el orar. Ahora, ¿cuál es el punto de tener intimidad con Dios? Que lo empiezo a conocer. Empiezo a conocer su carácter. Empiezo a conocer las cosas que sí Dios está de acuerdo y en qué cosas Dios no está de acuerdo. Empiezo a conocerlo. El segundo punto que tengo que tener en cuenta a la hora de poder disfrutar, de poder vivir la vida del Señor, es la comunión. Durante mucho tiempo creímos que era comunión con Dios. Bueno, algunos que quizás pudo haber creído que había que tener comunión con Dios. O relación. El Señor no es... ¿cómo era que se decía? Yo no tengo un qué con Dios. ¿Cómo era? No, yo no tengo una religión. Tengo una relación. Bueno, primer error, porque en una relación se entra y se sale. Un vínculo es otra cosa, un vínculo es irrompible. Pero lo segundo, que podíamos llegar a decir: no, yo no tengo una religión, yo tengo comunión. Comunión con Dios es imposible de tener si no tengo comunión con los hermanos. La manera de conocer a Dios es tener comunión con los hermanos.
O sea que la intimidad me permite que se me abran los ojos del entendimiento para ir conociendo al Señor. Pero la comunión con los hermanos me va dando certeza acerca de ese Dios y me va a ir permitiendo conocer las diferentes facetas de Dios. Porque el que está al lado tuyo, si está en Cristo, y atrás y adelante, y yo me incluyo en lo que están adelante, amados, si está en Cristo, tiene una fracción de la multiforme sabiduría de Dios que vos y yo necesitamos para que se reproduzca el propósito eterno de Dios en la tierra. Y lo tercero, dijimos intimidad, dijimos comunión, pero también tenemos que tener un estudio cabal de las Escrituras. Si no tenemos y estoy hablando de estudio, no lectura. Una cosa es leer las Escrituras y otra cosa es estudiar las Escrituras. ¿Cuántos saben que cualquiera puede leer las Escrituras? ¿Cualquiera puede leer la Biblia? ¿Cualquiera puede estudiar la Biblia? Ahora, ¿cualquiera puede saber realmente qué quiso decir el Señor a través de la Biblia? Eso es para quienes están en Cristo. Quien pasa el filtro de la intimidad, quien pasa el filtro de la comunión, cuando lea las Escrituras va a poder tener la posibilidad de ser alumbrado en esas Escrituras. Sin los otros dos es imposible el tercero. Como tampoco es posible el tercero, o es posible los del medio si no tengo el tercero. Porque siempre voy a tener un Dios místico. Sin Escritura, Dios se me hace místico. Entonces Dios pasa a ser lo que yo quiero, lo que me parece, lo que yo creo. Y empiezan ahí las barbaridades doctrinales que andan dando vueltas. Y ahí empiezan los famosos, a ver si alguno dice amén a lo que voy a decir. Dios me dijo. ¿Cuánto Dios me dijo conocés? Y a veces le decís, pero si Dios te dijo tanto, ¿cómo tenés la vida hecha un desastre? Pero Dios me dijo. Dios me dijo que el otro tiene que hacer. No, amado, Dios no te puede decir nunca que el otro tiene que hacer. Claro. Dios me dijo, heme aquí, le dije, Señor, envíalo a Él. Las Escrituras, sin intimidad y sin comunión, no van a producir absolutamente nada más que un 9. ¿Saben lo que significa un 9? La panza llena, pero sin posibilidad de que eso que está lleno se metabolice. Los alimentos son para metabolizarlo, no para llenarnos. Entonces vamos a tener, antes decíamos una cabeza así, no, la realidad es lo que tenés es una panza así, de comer, 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 pero nunca metabolizamos la Escritura, nunca metabolizamos todo lo que sabemos del Señor. Entonces eso se transforma en un saber intelectual y no se transforma en un saber que tiene que ver con que metabolicemos y demos a conocer una vida. Ahora, como decíamos, cuando hay nada más que intimidad y nada más que comunión, podemos terminar en una mística. Si vamos a estudiar las Escrituras, por eso hice este hincapié, y es bueno que empecemos, o que continuemos, o que profundicemos. Cuando nos exponemos a las Escrituras, tenemos que tener en cuenta 3 términos. Acuérdense, antes de entender las Escrituras, vamos a intimidad y comunión. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno. Pero luego tenemos que tener en cuenta 3 términos, o 3 palabras que son muy importantes a la hora de agarrar una Biblia. La primera palabra, ¿y por qué estoy hablando de esto? Le estoy dando tiempo a los que están ahí para anotar. ¿Por qué estoy hablando en esto? ¿Viste cómo los conozco? El discernimiento. Porque cuando Pablo le dice
a Tito, te puse en Creta para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos, no puede haber personas trabajando en correcciones o en trabajar en ser ancianos de ciudades si esas personas no tienen intimidad, si esas personas no tienen comunión y si esas personas no tienen escritura. Si no es un cambalache. 3 términos tenemos que tener en cuenta. El primer término que tenemos que tener en cuenta es que en la escritura o en las escrituras hay cosas que están implícitas. ¿Qué significa que está implícito? No lo dice, no, como decíamos días pasados, ¿dónde está el versículo? ¿Dónde está el versículo? No lo dice en un versículo, pero lo dice en toda la escritura y en todo el sentido que el que escribió la carta le está dando a lo que escribió. Hay cosas que están implícitas. Algo que es implícito no está textual, pero está sabido que lo que se está diciendo es eso. Después hay cuestiones que son explícitas. Las cuestiones explícitas están definidas claramente. Dice verde, es verde. Dice amarillo, es amarillo. Lo que dice es. ¿Estamos claros? Entonces está lo implícito y está lo explícito. Pero si voy a estudiar las escrituras, además de tener en cuenta lo explícito, además de tener en cuenta lo implícito, tengo que tener en cuenta lo contextual. Todo el contexto, no de un versículo. Uno de los grandes males que se le hicieron a las congregaciones, que se le hizo a la iglesia terrenal, fue el evangelio versicular. Los versículos lo que hicieron fue atentar contra el conocimiento de Cristo. Aunque son más fáciles las Biblias para estudiarlas mediante versículos, Dios no envió a escribir versículos. Nunca Dios dijo, escriban en versículos. Eso apareció en el año 1562. Hasta ese año no se sabía lo que era un versículo. Hasta ese año había que leer todo si quería encontrar algo. Cuando Lutero dijo, paren con vender la salvación, y le hizo las 95 preguntas que le hizo al Papa, Lutero cuando encuentra, ¿qué encuentra? La parte, el texto que decía, el justo por la fe vivirá. ¿No? ¿Y qué pasaba en esa época? Se decía que para poder ser salvo había que pagar y hacer un montón de requisitos. Todo lo que se le ocurría en ese momento a la iglesia, había que hacerlo. Pero cuando Lutero llega al justo por la fe vivirá, había todo un contexto. Por eso necesitamos salir del evangelio versicular, y yo sé que va a costar hasta una generación quizás, porque está muy arraigado el versículo, está muy arraigado el leer. Está muy arraigado los 3 o 4 textos que me conozco de memoria, y nosotros necesitamos contextualizar. Tengo que saber la intención, tengo que saber lo que se quiso decir, tengo que saber el sentido original que se le dio a la palabra, a la potencia de esa palabra. Y esto, amados, al tradicionalismo y al literalismo le duele un montón. Pero mira alguno que tengas ahí, decirle, si no muere el tradicionalista que tenés en el corazón, nunca vas a poder conocer la verdad de Dios. No se puede conocer la verdad de Dios con tradiciones, porque el Señor, ¿sabe lo que le dijo a los fariseos? Ustedes anulan el poder de la palabra de Dios con las tradiciones. Y no es que la palabra de Dios anula, o sea, no, la palabra de Dios no se puede anular su poder. Lo que le estaba diciendo es, en ustedes la palabra no va a tener nunca poder si no anulan el poder que tienen las tradiciones arraigadas acá. Y una de las tradiciones es que el sistema ha logrado penetrar de tal manera en las congregaciones que el sistema logró hacer
que el hombre divida la Biblia en versículos. Pero no hay problema el estudio en versículos, el problema es que lo dividimos acá, lo dividimos en la mente. Entonces, ¿sabes qué empezó a aparecer? Dios, amor, justicia, paz, gozo, benignidad, todas cosas distintas. No, amados, todo es uno. Cuando vos lees amor, es Cristo. Cuando vos lees paz, es Cristo. Cuando vos lees salvación, es Cristo. Cuando vos lees evangelio, es Cristo. No es otra cosa. Por eso digo que va a costar sacarnos de la cabeza el versículo. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo puedo en Cristo. Destruido anda por la vida. Más pecado que el diablo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo puedo en Cristo. No, eso tiene todo un contexto. Sé vivir en la escasez. Sé vivir en la abundancia. En todo y por todo fui entrenado por Cristo. Y ese entrenamiento produjo que su gracia en mí haga que yo pueda enfrentar cualquier circunstancia que está adversa. Lo está diciendo un hombre que está en una cárcel. No es para el hermanito que hace cualquier cosa por la vida, que todo lo pongo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo andan? Luchas y pruebas. Pero todo lo pongo en Cristo que me fortalece. ¿Cuáles son las luchas y pruebas? Que le debe a todo el mundo y no paga. ¿Cuáles son las luchas y pruebas? Que se lleva mal con todos los vecinos de la cuadra. Ay, los vecinos algo te... Claro, lo que pasa es que están endemoniados y yo soy luz. No, si sos luz tenés que ir a amigarte. ¿Cuáles son las luchas y pruebas? Que al final no se puede tener paz, pero es porque el diablo está contra mí. No, amado, no está el diablo contra vos. Es que quizás querés tener razón siempre y sos un discutidor serial. Mirá a alguno que tengas al lado y decirle, le están hablando a un amigo tuyo. Las luchas y pruebas no tienen absolutamente nada que ver lo que para nosotros son luchas y pruebas. Amado, si hay una prueba, Dios ya te había dicho antes cómo salir de ahí. O sea, las pruebas es el final de un proceso, es el capítulo final de un proceso, una prueba. Porque Dios ya te avisó cómo era. ¿Saben lo que es una prueba integradora? Es la prueba final que están haciendo los chicos en la secundaria. Es el último examen que resume todas las materias. Perdón, todas las materias no. Todas las asignaturas de una materia, ¿sí? Todo lo que se fue aprendiendo durante el año. Bueno, es la prueba final. No es, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Me van a enseñar algo o voy a tener que dar algo que no sé? No, ya sabés. La prueba no es algo que no sepas cómo resolver. Pero bueno, son ejemplos, ¿sí? Otro ejemplo, cortito, rápido. Para el Señor no hay nada imposible. Nada es imposible para el Señor. Hace 20 años que declara lo mismo y no puede salir de un problema financiero. Pero nada es imposible para el Señor. El matrimonio se le cae a pedazos. Y ora, y ora. ¿Y sabe cómo termina eso? Con una fe ficticia o con una persona que ya se frustra y no quiere saber más nada con el Señor. Cuando habla de que nada es imposible para el Señor, está hablando de resurrección. Los espíritus muertos solamente pueden resucitar porque Dios lo puede hacer posible. Pero no que todo es posible. Al que cree, todo es posible. Sí, la resurrección. Y todo lo que a Dios se le ocurre que sea posible, no lo que a mí se me ocurre que sea posible. Porque la Biblia estaba escrita pensando, o Dios permitió que se escriba la Biblia pensando en Él y en el Hijo, no en nosotros. Pero si nosotros estamos en Él, absolutamente todo lo que sea voluntad de Dios se lo vamos a poder pedir al Padre y el Padre lo hará. Pero no es todo lo que a mí se me ocurre, es todo lo que al Señor se le ocurre, Él lo hará, porque estoy en Él.
y estoy en su voluntad. Estar en Cristo es estar en la voluntad de Dios. Entonces, ahí me pongo de acuerdo, en comunión con mis hermanos, habiendo tenido intimidad, conozco la Escritura, entonces sé lo que Dios busca en la tierra manifestar, y ahí se lo pido y lo da a conocer. Los posibles no son cosas que se me ocurran, o los imposibles no son cosas que se me ocurran a mí, son cosas que se le ocurren a Dios. Decime si hace años conoces personas que conocen personas que conocen personas que no están orando por imposibles. Y decime si esa persona que conoce a esa persona que conoce a esa persona no le puso estos dos ingredientes a eso. ¿Es el diablo? ¿O es el proceso del Señor que tengo que atravesar? Amado, Dios no es un torturador. Si hay algo que hoy no se está manifestando, es porque probablemente no esté alineado a su voluntad. Pero todo lo que está alineado a su voluntad, se lo pido, y el Hijo lo da a conocer. El Hijo lo manifiesta. Así que dijimos implícito, explícito y contextual. Eso también, ¿sabes qué te va a hacer? Te va a ahorrar empezar a pensar cosas en las que no tenés que pensar. Y te va a ahorrar camino, porque la palabra va a ser una realidad en vos. Vos lo que te tenés que asegurar es que el Espíritu te permita ver aquello que Dios hoy está viendo. Vos y yo nos tenemos que asegurar de eso. Y obviamente en la Escritura tiene que estar contextualizado. Porque si no, vamos a usar los escritos bíblicos como meras excusas para no hacer aquello para lo cual Dios nos puso en la tierra. Dios te puso en la tierra para hacerte cargo de naciones, para hacerte cargo de ciudades, para hacerte cargo, naciones, ciudades, voy para abajo, de pueblos, vamos, culturas, para establecer la cultura gobernante del reino de Dios, para que tu familia y mi familia sea en esos lugares establecido el gobierno del Señor. Pero para que eso ocurra, primero tiene que ser establecido en mi corazón. Por eso te puse en Creta, para que corrigieses lo deficiente. En pocas palabras, fíjate lo que está pasando en Creta, que el gobierno de Dios no es establecido. Y si el gobierno de Dios no está siendo establecido en una familia, en un matrimonio, en una persona, hay que ver qué está pasando para poder corregirlo. Entendido esto, vamos a la palabra de hoy. Le decía a alguien el otro día, si vos me vas a mandar un mensaje a mí para hacerme una pregunta, tenés que tener tiempo y capacidad en el celular. Si no, cuando me veas, pregúntame. Segunda de Corintios 10, capítulo 10, entre el 3 y 6. Lean toda la carta. Lean el contexto de la carta de los Corintios. Así van a poder entender con más claridad lo mismo que entendí yo. Porque yo no me voy a ver, ¿qué puedo, Señor? ¿Qué versículo me das para predicar? No, amado. Sálgame. Iba a dar otro ejemplo, pero me voy a detener en los ejemplos y no vamos a ir al punto. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea perfecta. Acá hay cosas que están implícitas, acá hay cosas que están explícitas y acá hay cosas que hay que contextualizarlas. Pablo primero no se está jactando de nada
Y segundo, no les está diciendo a los corintios que todos pueden vivir esto. Recordemos que los corintios eran personas que manejaban dones, pero no estaban en Cristo. Eran personas que hacían milagros, hacían señales, eran tremendos profetas, eran tremendos, era maravilloso como hablaban en lenguas, tremendo, pero no estaban en Cristo. Por eso después Pablo les tiene que decir, si yo hago esto, y no tengo amor, no estaba dando una definición del amor para que nosotros le digamos en los matrimonios o se la pongamos en la tarjeta de casamiento para que quede lindo. Pablo les estaba diciendo, si ustedes hacen todo esto, pero no están en Cristo, nada son. Nada son. Entonces hay que contextualizar. Ellos hacían mucho. ¿Vieron cuando el Señor Jesús dijo, y le fueron a decir, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa escritura? El que no lo sabe, alguien fue, habló con el Señor como para justificarse y que lo deje participar del reino de Dios. Y le dijo, pero en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre hicimos, en tu nombre. El Señor lo miró, a ver lo que construiste. No, no fue en mi nombre, fue en el nombre de ustedes. Apártense de mí, que no los conozco. No conozco las obras que hicieron. Bueno, así estaban los corintios. Mucho hacer, mucho don, mucha manifestación, pero no era en el Señor. No era ellos. Miren, les voy a decir algo. ¿Quieren escuchar algo fuerte? Aparte de todo lo que ya escuchamos. Amados, los corintios nunca entendieron que era el envase. ¿Cuántos de ustedes regalarían papel de regalo? ¿Alguien regalaría papel de regalo? Porque ¿qué hace importante el papel de regalo? Regalo. Bueno, los corintios creyeron que era importante el papel de regalo. Entonces, ¿qué es lo fuerte que les voy a decir? Los corintios hacían y le daban gloria a Dios. Pero ¿saben lo que quiere el Señor? Hacer a través nuestro y que sea el Hijo el que glorifique al Padre. Porque el Señor Jesús le dijo a los fariseos, gloria de hombre no recibo. O sea, no me den el papel de regalo, yo quiero el regalo. Yo quiero ver el regalo. Y cuando yo veo el regalo, que es el Hijo, el que me glorifica es el Hijo, no el que porta al Hijo. ¿Querés glorificar al Señor? ¿Querés que el Señor sea glorificado en la tierra? ¿Sabe por qué el Señor hasta ahora no fue glorificado en la tierra y no es el deseado de las naciones como Él mismo dice? Porque como iglesia quizás hemos estado trabajando creyendo que le estábamos dando el regalo y el regalo éramos nosotros y Dios no nos quiere a nosotros de regalo, quiere al Hijo y nosotros siendo el envoltorio del regalo. Ahí tenemos valor. En ser, tu valor y mi valor está en ser el envoltorio, no en ser el regalo. Porque Dios no quiere nada de los hombres. Lo único que quiere de los hombres es que se dejen transformar para que los hombres puedan ser la imagen del Hijo en la tierra. Chicas no están exentas, estoy hablando de hombres como género. Como especie, perdón, no como género. Ese es el contexto. Una iglesia que estaban regalados. No, eran puro papel de regalo. Vos imaginate que tu hijo venga y te diga, papá, mamá, mirá lo que te traje de regalo para el Día de la Madre. Y vos agarrás el papel. ¿Qué hago con esto? Así se manejaban los corintios. Entonces vamos a leer contextualizando, porque hay cosas que están implícitas y hay cosas que están explícitas. Lo explícito, ¿dónde está? Hay que estudiar el original. Hay que estudiar
lo que se dijo en el sentido original, no desde Reina Valera, ¿sí? No desde Cipriano y Casidoro, sino Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Amados, hay que buscar el sentido original. Entonces vamos a leerlo en el sentido original, ¿les parece? Después ustedes tienen que estudiar, pues yo hago mi parte, ustedes tienen que hacer la suya. Yo estoy estableciendo ancianos en la ciudad. Pues aunque ahondamos en el cuerpo, no militamos, o sea, no hacemos servicio de soldado. Ese militamos es lo que se asemejaría hoy al servicio militar. Bueno, hoy no. Pero en Argentina hubo servicio militar obligatorio, hoy es optativo. Dice, porque aunque andamos en el cuerpo, no hacemos servicio de soldado, síganme, no hacemos servicio de soldado según nuestra mente humana, o sea, según lo que queremos hacer. Esa es la segunda carne. No militamos según lo que queremos hacer, sino que militamos, y sigue, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestro servicio militar, las armas de nuestro ejército, no son según la mente humana, no son para uso personal, por eso dice, no son carnales. ¿Entienden cómo eran los corintios y van entendiendo el contexto? ¿Cuáles eran las armas de la milicia que tenían los corintios? Todos los dones que manifestaban. Lo que no entendieron que los dones eran Cristo. Las armas de nuestro servicio militar no son para uso personal, sino que son poderosas en Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde habita Dios? En Cristo. Y Cristo en Él. ¿Y dónde habitan los dos hoy? ¿Y qué es nosotros? En su iglesia. No en la congregación, sino en su iglesia. La que tiene intimidad, la que tiene comunión y la que tiene manejo escritural. Poderosas en Dios, ¿para qué? Acuérdense, no son para uso personal, sino que son para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento, toda estructura e influencia que está gobernando a las mentes de las personas, cautivo, o sea, le sacamos el poder y la ponemos bajo el gobierno de la cabeza de Dios. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea perfecta. O sea, ustedes van a poder establecer principios de gobierno, principios obedientes, que todo lo que está en la tierra obedezca a Dios cuando la obediencia de ustedes obedezca a Dios. Es someter mi obediencia a la obediencia al Hijo. Porque ni siquiera mi obediencia sirve por sí sola. Si mi obediencia no está sembrada, no está centrada, no está puesta al servicio de Dios, es obediencia humana, tampoco sirve. Porque si no, cualquier militar podría ser puesto en la tierra para establecer el reino de Dios, ¿o no? Si mira, más obediente que un militar no existe. Así que acá está implícito que de esta expresión que acabamos de leer no puede ser parte cualquiera, solo los militantes. Solo los militantes. Preguntale a alguno cerca, ¿sos militante? Esta expresión no puede ser parte cualquiera. Está reservada, amados, para los militantes. Porque Pablo lo deja claro.
Andamos en el cuerpo, pero nuestro servicio es de soldado de una causa. No es un servicio de soldado que se autosatisface. Yo tengo el ministerio de liberación. Yo tengo el ministerio de la alabanza. Yo tengo el ministerio. Y todo ministerio. Amado, ministerio es un pequeño servicio. No es gran cosa. ¿Servimos a una causa o no? Nuestro servicio no es nada. Es papel de regalo. Es necesario altos niveles de humildad para ser parte de esta milicia. Por eso es para todos, pero no todos lo aprovechan. Porque para aprovechar la posibilidad que Dios nos da de ser militantes de la vida de Dios y establecerlo en la tierra, y que eso va a generar que vivamos en total y completa plenitud, y eso se traduce en paz y gobierno sobre todas las cosas, amados, es necesario un altísimo nivel de humildad. Esto no es para el que sabe, esto es para el que define que por más que sepa, prefiere no saber y solamente conocer a Cristo. Pablo decía, aunque antes conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Yo quiero conocer lo que del Señor Él está revelando hoy a su iglesia para establecerla. Si seguís pensando, no vos, si esa persona que conoces, que conoce, sigue pensando en su bendito versículo bíblico de cabecera, nunca va a poder conocer la plenitud de Dios en la tierra. Porque ese versículo, decile al que tenés al lado, corre el coágulo. Ese coágulo es el bendito versículo. Son las benditas perlitas bíblicas. Son los benditos y tan arraigados al alma palabritas que me dieron cuando me convertí. Son todos esos dones que yo sé que tengo y que el Señor me dijo que me envía a las naciones de la tierra. Hace 40 años que se lo dijeron y sigue en Mar del Plata. Pero ya se cumplirá. Dios necesita que lo conozcamos. Dios no necesita nada, nosotros necesitamos conocerlo. Y nos da la posibilidad de conocerlo. O sea, Dios nos da la posibilidad de conocerlo. El versículo te está permitiendo a vos conocerte a vos mismo y todo lo que sabés de ese bendito versículo. Y ustedes van a decir, qué pesado que está con los versículos. Y me voy a morir pesado con los versículos. Recuerden, se los está diciendo alguien que tiene 7 Biblias, ¿sí? Más esta, que la traigo acá porque queda más linda. Esta es la que no está rota cuando la abro. Hay un versículo inventado por los hombres que hay gente que cree que está en la Biblia. Dios. Así, porque aparte vos lo tenés que ver así. Lo piensan así. Dios le da sus mejores batallas, sus peores luchas a los mejores guerreros. ¿En qué Biblia está? La Biblia de Adán Almático. El Señor te dice, porque aparte el dedo es infaltable en eso, el momento más oscuro de la noche es el previo al amanecer. La luz resplandece en tu vida. Hay gente que cree que eso está en la Biblia. Primera de Adán 4:12.
Segunda de alma llena de sí misma, 3:14. Amados, necesitamos altísimos niveles de humildad para poder disfrutar de esta milicia. Hay personas que creen que el Evangelio, el Evangelio no es tortura, el Evangelio es disfrute, porque dar fruto es disfrutar, pero disfrutar no es a la manera que a mí se me ocurre. Hay un disfrute, que es el disfrute del soldado. Personas que crean que el Evangelio es un crucero, amados, están en el horno, no en el infierno. Se van al cielo, pero van a vivir una tortura porque no van a poder comprender al Señor. El Evangelio no es un crucero, es un buque de guerra. Dios no nos metió en un crucero cuando nos metió en su iglesia, nos metió en un buque de guerra. ¿Cuál es el deleite de un soldado? ¿La paz o la guerra? Claro, para eso se enroló en la milicia, para ir al frente, para pelear la buena batalla de la fe. ¿Y eso qué significa? ¿Que me voy a pelear por Facebook con el que habla otra cosa? No, amados, lo que significa esto es establecer el reino de Dios en la tierra, obedeciendo aunque no sepa ni qué obedecer, pero yo estoy obedeciendo igual al Señor. Así como también en los buques de guerra hay momentos en los cuales hay tranquilidad. Pero en los momentos de tranquilidad, el soldado no se va a la cubierta. ¿Está bien, Emma? ¿Cubierta? ¿Sí? No se va a la cubierta a tomar sol en reposera. ¿Vieron algún soldado tomando sol en reposera? Dejo el casco. ¿Cuánto falta, capitán? Y más o menos en 5 o 6 días llegamos a destino, al lugar de la guerra. Ah, bueno, me voy a tirar. Es momento de preparación. Es momento en el cual el soldado está siendo formado. Está concentrado, pensando en el lugar a donde está yendo. Presentar el Evangelio como un crucero es presentar una mentira disfrazada de verdad para conseguir adeptos. Y el Señor no necesita adeptos. Nos enroló en una milicia, en un servicio militar. Lo que pasa es que te lo predicaron mal, o te lo dijeron mal, o lo entendiste mal. Y yo. Pero es momento de que la iglesia se despierte. La terrenal, la celestial está re despierta. La terrenal, que es donde nosotros estamos trabajando para parecernos a la celestial y establecerla en la tierra, amados, que nos despertemos y nos demos cuenta que no estamos en un crucero, es un buque de guerra. ¿Sabe cuál es el problema? Que el enemigo no le importa si vos sabés que es un crucero o no sabés que es un crucero, si es un buque de guerra. Él cree, él lo que hace es hacerte creer lo que vos quieras. Y de esa manera, vos llegás al lugar de la guerra, llegás al lugar en el cual se está desarrollando la batalla, en hojotas y bermuda, con la pelota de Kiko abajo el brazo. ¿Cómo? ¿No veníamos a jugar? ¡Pum! Por eso tanta persona frustrada, tanta persona lastimada, tanta persona descreída, tanta persona que dice yo no creo más en nada, no creo más en Dios. Claro, si a mí me dijeron que iba a ir a un crucero y me metieron en un buque de guerra y no me avisaron, me comí todos los tiros. ¿Y dónde están las playas? ¿Y dónde está el agua cristalina para nadar? Amado, es un buque de guerra. Y ahí vas a empezar a disfrutar y a vivir en la plenitud del Evangelio. Porque empezás a vivir diseñado para lo que fuiste diseñado. Ser un anciano en cada ciudad. Entonces, ¿para qué me preparo? Para ser un anciano. ¿Para qué me congrego? Es para profundizar en aquello para lo que fui creado. Por eso se necesitan altos niveles de humildad para estar en esta milicia. Amado, las buenas intenciones en la milicia generan más problemas que Satanás.
El problema de la iglesia no es el diablo está vencido. Ok, no ignoremos las maquinaciones, está fantástico, pero son maquinaciones, son alucinaciones, son espejismos, son influencias. Pero el diablo no está pendiente, no puede hacer otra cosa, no puede estar pendiente de lo que no fue diseñado para hacer. Él para lo único que existe es para presentar espejismos. Pero no para, el diablo me está matando. No, que no entendimos que el que nos está matando es el Señor. Porque cuanto más muero, más fuerte soy en Él. Cuanto más mi carne, o sea, mi manera de pensar que todo tiene que ser para mí, disminuye, más fuerte empiezo a ser en el Señor, más potencia de Él tengo, más vitalidad de Él tengo. Estoy más fuerte. Decirle a alguno, ¿vos tenés buenas intenciones o tenés a Cristo operativo? Por eso tenemos que entender milicia. Decí conmigo, milicia. Y ahora decí conmigo, servicio militar. El problema es que es optativo. Porque Dios no obliga. Dios propone. ¿Cuándo se transforma en obligatorio? Cuando yo digo crucificado, estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí ya no es que Él me obliga, sino que, como decía el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos obliga. Es el amor de Él en nosotros que nos obliga a tomar las armas. Y no es que empezamos, diablo fuera, diablo fuera, diablo fuera. Eso no es guerra. Porque esa es la guerra más fácil, no de ganar, la guerra más fácil de hacer. Mírate el corazón y decí, Adán fuera, Adán fuera, Adán fuera. Esa es la guerra a la que se nos llama. Porque el retraso de la prosperidad del Evangelio, de la promulgación del Evangelio, de la extensión del Evangelio, no tiene nada que ver el diablo. El diablo no puede detener la obra de Dios. Ya está vencido. Lo que detiene la proliferación del Evangelio en la tierra es un Adán que quiere seguir siendo él. Es una naturaleza que quiere posicionarse, es una naturaleza que no quiere ser soldado porque no quiere la disciplina del Señor, quiere la autodisciplina, quiere ir al gimnasio y hacer lo que quiere que el entrenador se sujete a él. Ay no, es mucho esto. No te va a sacar peso, el peso es el que te va a sacar el músculo. ¿Cuántos saben que el peso saca músculo? Amado, si vos podés hacer pesa con una de 10 kilos o 15 en la mano, en una mano, no te pongas a hacer con la de 1 kilo. Porque por más que hagas 785 flexiones, no va a hacer nada, no va a producir nada, no va a producir fortaleza. Pierde fuerza cada día más tu cuerpo y el mío. Así ocurre en el interior. Ay, Señor, gracias porque me diste la vida. ¿De verdad estás agradecido? Porque mirá que mi vida tiene que aumentar y para que aumente tiene que haber entrenamiento de soldado. Por eso es para todos, pero no todos lo aprovechan. No lo aprovechan los que no tienen altos niveles de humildad. La humildad es, agarro todo lo conocido y lo estimo por basura. Y si algo servía, ya Dios lo volverá a poner. Y si no, no quiero saber nada. A nadie conozco según la carne. Ni yo me quiero conocer según la carne. ¿Qué es según la carne? Según mis propias intenciones o maneras de ver la vida. No quiero conocer eso. Yo quiero conocer nada más que a Cristo. Nada más. Y para eso tiene que haber una milicia que entienda que tiene que ser perfeccionado, tiene que ser corregido, tiene que ser llevado a una profundidad en el Señor. Y para eso, decirle al que tenés al lado, si vas a ser militante, decirle así,
Tus benditos versículos bíblicos no sirven para nada. No sé quién dijo amén, pero... Mirá qué fuerte lo que dijiste, ¿eh? ¿Por qué digo que tenemos que entender una milicia y tenemos que saber que vamos a ser perfeccionados y que tiene que haber personas, ancianos, personas más crecidas que nos llevan? Porque, amado, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos conocés a algún soldado que inicie una guerra solo? Imagínate un soldado, ¿no? Es soldado de un servicio militar, el del ejército argentino. El tipo se va a la casa porque tiene franco ese día y se levanta el otro día a la mañana, se pone todo el traje, agarra el fusil, agarra su mochila con todo su equipo y demás y encara para Uruguay y dice: le voy a declarar la guerra a Uruguay porque no me gusta que se jacten de que el mate es de ellos. ¿Qué dirías de esa persona? El día que pensemos así de los evangélicos que andan solo por el mundo, vamos a poder vivir diferente el evangelio. Nadie en su sano juicio agarra un fusil, por más militar que sea, y encara para la frontera a tirarle tiro al país vecino. Salvo en las congregaciones evangélicas. No, porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Fantástico, pero no estás para esto. Nunca el evangelio va a ser una realidad en tu vida. Entonces te vas a pasar la vida diciendo: ¿y por qué Dios no me habla? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Miren, les voy a contar algo, así cortito, no voy a dar nombre, no voy a dar detalles, pero algo generalizado. Hace unos par de meses, mientras empezaba a preparar esto, porque esto para que vean que no es ustedes y yo, acá yo soy el santo, porque me vista de blanco no estoy puro todavía, ¿sí? Estamos en eso, estamos en proceso. Viste que a veces creemos que el pastor está allá, él allá y yo acá. Pastor, vos que estás más cerca de qué, del techo estoy. Pero bueno, tenemos esas locuras los evangélicos a veces. Entonces, Dios provoca algo que a mí no me gustó. No me gustó. Entonces, desde ese día empecé: Señor, ¿por qué esto es así? ¿Por qué? Yo sé que ustedes no, pero yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué? Esto no me gusta. No me gusta y vos sabés por qué no me gusta. Ahí empezamos a justificarnos. Y vos conocés mi corazón. Pero esto no me gusta. No me parece que tenga que ser así. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es? Mientras preparaba esto, me viene a memoria. ¿Sabe lo que me dijo Dios? ¿Quieren saber una respuesta de Dios? Porque sí. Y no. ¿Y sabés cómo fue? Ah, está bien. Era para saber nomás, para ver si estaba preparando bien el bosquejo. Yo no sé si fue por eso o no que Dios provocó esa situación, o por lo que les voy a decir o no que Dios provocó esa situación, pero que me sirvió, me sirvió. Nunca hubiera podido predicar esto si yo no hubiera tenido ese porque sí. Porque evidentemente había una prueba que tenía que superar. Entonces fue el porque sí. Esto para que vean que yo no preparo los bosquejos 15 minutos antes de venir, a ver que me invento algo, a ver qué puedo decir. No, amado, esto tiene tiempo, tiene proceso, tiene desarrollo en mi corazón. Así debería ser la palabra en todos nosotros. Tiempo, proceso, desarrollo, entrenamiento. ¿Sí, no? Oh, tuve una revelación. Y el Señor me dijo: amado, no está procesado en su corazón todavía. Tiene un versículo bíblico que lo agarró tirado de los pelos y sale y lo larga. ¿Saben cuál es la diferencia entre el papel de regalo y el regalo? La diferencia que produce en nosotros, ¿quieren saber
cuál es la diferencia que produce en nosotros? ¿Darle a Dios el papel de regalo o darle el regalo? La principal diferencia es que si yo me baso en los dones, y ahí es para que vos y yo nos diagnostiquemos, todos estamos en esta bolsa, y ustedes que están ahí, que no vinieron hoy, también. Para que nos diagnostiquemos, amados. Cuando yo me estoy manejando por dones, siempre sube la arrogancia. Cuando me manejo por versículos bíblicos, siempre sube la arrogancia. Sube la contienda. Pero no la guerra espiritual, sube la guerra porque soy pendenciero. Porque me gusta discutir. Porque me gusta que yo tengo la razón. Pero cuando es Cristo en nosotros, y Él es el que se da al Padre y nosotros somos un simple envase, suben los niveles de humildad, suben los niveles de paz, suben los niveles de pasión. Es la pasión. No sé qué me pasa, pero yo quiero ser lo que Dios dijo. Y aunque me cueste, suben los niveles de santidad, suben los niveles de amor, de comunión, de intimidad. Eso empieza, porque Dios no deja nada librado a las... No es que el Señor se da a sí mismo y a nosotros nos deja sin nada. No, cuando Él se da a sí mismo, en nosotros hay río de agua de vida. Ese es el río de agua de vida. El Padre, el Hijo se da al Padre, el Padre vuelve. Y es todo un proceso que nunca acaba, que nunca se termina. Es agua viva, es agua fresca. Yo estoy fuerte, estoy pleno, estoy en paz. Por más que se caiga el mundo, pero no la paz ficticia del evangélico, no, yo tengo una paz, tiene un dolor en el corazón que no puede más. Suben los niveles de perdón, suben los niveles de gracia. ¿Sabes que bajan los niveles de juicio? Cuando entregamos el papel, se establecen niveles de juicio. ¿Sabes por qué Pablo le dice, para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea perfecta? Amado, eso no es una orden, no, eso es un sarcasmo. Ustedes se hacen los obedientes y se creen que porque los dones que tienen son obedientes y tienen ahí a uno que se acuesta con la madrastra y ustedes se hacen los espirituales y no lo pueden sacar a este del medio. ¿No se dan cuenta que los niveles de espiritualidad no se van? Eso es lo Pablo le decía eso a los corintios. ¿No se dan cuenta que los niveles de espiritualidad de ustedes están por el piso? Porque están viviendo en dones y los dones lo único que producen es arrogancia y juicio. Levantan el dedo, pero no levantan los niveles de santidad. Cuando vos te encuentres con alguien que lo único que sabe es decir lo que le falta a todos los demás y lo que le sobra a él, estás hablando con una persona que solamente tiene dones. Por más que tenga revelación, por más que sepa todo lo que va a pasar de acá a 150 años, por más que sepa cuando viene Cristo porque lo llamó y le dijo paso el lunes, o sea. Pero cuando vos y yo estamos centrados en Cristo, lo único que estamos pensando es cuál es el próximo destacamento que vamos a ocupar en el nombre del Señor. La cabeza no está en cuestiones terrenales, aunque las atendemos, aunque nos dedicamos, pero somos personas responsables en el Señor, somos personas amables en el Señor, somos personas que estamos tratando de guardar la comunión del cuerpo en el Señor. Somos personas que lo que hacemos es en función de que el establecimiento de Cristo sea real, no que sea... ¿Se entiende? En el griego. En argentino, chamullo barato. No, si Cristo está en tu corazón, podés ser un tartamudo que lo que digas tartamudeando va a expandir a Cristo en la tierra. Ahora podés ser un gran orador, un gran hablador, un gran soñador, un gran revelador, un gran velador, no sé, porque también la luz, ¿sí? La luz. Y no pasa nada. Ahí es donde tenemos que mirar. Todo soldado, y con esto termino, sabe que es parte de un cuerpo estratégico. El que está en la milicia sabe que es parte de un cuerpo estratégico, no está por estar en el cuerpo. No es un cristiano verruga. ¿Saben lo que es un cristiano verruga? No se sabe para qué está y molesta.
verruga, no sabés ni para qué está en el cuerpo y molesta. ¿Para qué está una verruga? ¿Alguien me lo puede decir? No, porque no se sabe. ¿Y qué hace? Produce molestia. No estoy de acuerdo. A mí me parece que yo lo que quisiera. ¿Dónde está en la Biblia? Es el cristiano verruga. No hace nada, pero perturba. ¿Saben por qué? Porque no tiene nada que hacer. La gente que más habla de otros es porque no está haciendo nada. La gente que más sabe cómo tienen que vivir los demás es porque es la gente que menos está haciendo con su vida. Pero mirá al de al lado y decirle así, pero no será así entre nosotros. La marca que Dios nos hizo, la palabra de verdad que está manifestando el Señor, amado, lo que está produciendo es que seamos verdaderos militantes del Evangelio. Todo soldado se sabe parte de un cuerpo estratégico. Ahora, el soldado que actúa solo, o como vamos a ayornarlo, que se manda solo. El soldado que se manda solo tiene dos características, que puede ser o desertor. ¿Saben lo que es un desertor? Alguien que teniendo que estar con el cuerpo, está donde quiere. Estamos hablando de la milicia, acá no pasa, ni pasará, ni volverá a pasar. En lugar de estar con el cuerpo, está donde quiere. Pero a veces está en la congregación, pero está donde quiere. Durante muchos años, así evaluábamos a las personas. ¿Viste? Venía la hermanita y te decía, me quiero casar con el que toca la guitarra. ¿Y cómo era la evaluación? Viene siempre, viene a todo, está en todo, ofrenda, diezma, hace todo perfecto. ¿Cómo no? Es el yerno de toda suegra. Es un regalo, decíamos. Pero a veces era un papel de regalo. Porque la evaluación no se hacía en base a lo que en el corazón estaba pasando. La evaluación, vos querés evaluar a alguien, acá los padres que tenemos hijas, ¿sí? ¿Querés evaluar? Tocale algo que no le gusta. A ver qué pasa. Profundizá ahí donde no le gusta. Madres también, hay madres solas a veces que tienen que enfrentar estas cosas. Fíjate lo que no le gusta. Ahí te vas a dar cuenta, la pareja perfecta o no la pareja perfecta. Fíjate si quiere construir en el Señor o quiere construirse a sí mismo o a sí misma. Abrí el oído. El Espíritu te va a dar entendimiento. Abrí el oído. La gente que habla mucho de sí misma, rara vez podrá formar una familia a la cual cuide en el Señor. No estoy hablando de alguien que no está en el Señor. Ahí nosotros no tenemos competencia. Pero en los que tenemos competencia, rara vez alguien que habla mucho de sí mismo va a estar estableciendo el gobierno de Dios en la tierra. Algunas solteras están abriendo los ojos. Algunos solteros están diciendo, oh, era papel de regalo, no era regalito. Amada, amado, si es papel de regalo, huí de ahí hasta que se transforme en regalito. Porque si no, estás regalando tu futuro. Estás hipotecando tu futuro. Porque Dios te marcó y te diseñó para ser parte de su milicia, para que seas soldado de Jesucristo. Y no, el soldado de Jesucristo que se viste de fajina, pues yo lo he visto acá arriba. Y te aparece, somos soldados de Jesucristo, amado, y no puede vivir su vida. Pero somos soldados. ¡No, ahora! No, pero es profético, es profético. ¿Profético qué, amado? ¿Profético qué? Mostrar que el corazón marche. No las piernas. Si marchan más las piernas que el corazón, tenés un problema con esa persona. Y no estamos condenando, sino que tenemos que juzgar.
No puede ser por apariencia. No puede ser por papel. Tiene que ser el regalo. Ahora, si querés hipotecar tu futuro, hipotecalo, pero vos tenés que saber que fuiste diseñado y puesto en esta tierra para ser soldado que establezca el reino de Dios. Fuiste diseñado para eso. Y te profetizo. No te pido que levantes la mano. No vas a ser feliz jamás en ningún otro lado, porque el Señor ya te marcó para que seas lo que Él dijo. Y por último, está el desertor y está el terrorista. El terrorista tiene buenas intenciones a veces. Vos le preguntás a un terrorista, ¿estás haciendo lo que tenés que hacer? Por supuesto. Lo que pasa es que el ejército no me entiende, la nación no me entiende, nadie me entiende, así que yo voy y armo mi propia milicia y empiezo a batallar contra lo que tengo que batallar. Decime un terrorista o una organización terrorista que haya podido prevalecer sus ideales en la tierra. Una. ¿Sabe por qué? Porque no tiene apoyo, no tiene sustancia, no tiene estructura. Pueden molestar por todos lados, pero nunca van a lograr establecer sus ideales, porque son utopías, son cosas que están en su cabeza y nada más. Nunca van a establecer la paz. Cuando hay una guerra enviada por un ejército estructurado, esa guerra va a establecer tarde o temprano una paz. Pero cuando es un terrorismo, amado, el terrorista nunca puede establecer paz, porque en su cabeza está la anarquía, y ningún anarquista jamás va a poder establecer paz en la tierra. Porque no se sujetan a nada ni a nadie, no se sujetan a instituciones, no se sujetan a personas que están en autoridad sobre ellos. Amados, el terrorista es ilegal. Es ilegal. Todo terrorista es ilegal. Cuidado con los terroristas de este siglo, porque algunos tienen armas y otros tienen lengua. El terrorista está en la ilegalidad, aunque tenga muy buenas intenciones. El terrorista habla de la libertad, pero sin tener estructura de libertad en su corazón. Y no estoy hablando, no sáquenlo de la política, Estoy hablando de que nunca... ¿Vos escuchabas a los terroristas? ¿Alguna vez escuchaste al líder de Hamas o Hamas? ¿Escuchaste al líder del Hezbollah o el Hezbollah, como le quieras decir? ¿Escuchaste al líder del IRA en su momento, el ejército revolucionario irlandés? A los que tuvimos acá en el país, a los que estuvieron en Sendero Luminoso, ahí en el Perú. Amado, escuchá a los terroristas, todos te hablan de libertad, pero son libres de su propia anarquía. Son presos de su propia anarquía. Su corazón está bajo su propio gobierno, y cuando lleguen al poder, siempre intentarán llegando al poder haciendo lo único que saben hacer, actos de terrorismo, pero nunca van a estar dentro de la legalidad. Por eso el terrorismo, amado, a veces tiene forma. El terrorismo evangélico a veces tiene forma, pero no es. Porque vos lo ves metido y está ahí en la pasión. Los corintios eran terroristas. Hacían todo para la gloria de Dios. Lo hacemos todo para el Señor. La pregunta era, ¿qué Señor? Porque no estaban bajo estructura. Y yo le voy a decir algo, amados, y quiero que todos entremos en razón con esto. A los corintios les predicó el Evangelio Pablo. Él estableció la iglesia de Corinto.
¿Qué te quiero decir con esto? Te puede predicar el mismo Señor delante tuyo, que si tu corazón y el mío no son transformados, si no permitimos con los niveles de humildad altísimos y bajar toda arrogancia, amados, si no permitimos la transformación del Señor, podemos transformarnos en terroristas y vivir en la ilegalidad sin estar dándonos cuenta. Pero voy a usar las palabras del apóstol Pablo. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque Él es poderoso, como decía el apóstol Judas en su carta. Poderoso es Dios para guardarnos sin caída. ¿Qué es ese sin caída? Porque a veces uno lo lee y dice, pues si yo me caí 300 veces y Dios no me cuidó de la caída. No, ¿de qué caída? De caerte de la milicia en la que Dios te puso. Porque podés errar, podés tirar un tiro y errarle, podés no estar entrenado aún, podés no tener el estado físico ideal, pero poderoso es Dios para guardarte sin que te corras. Para guardar, mira, te quiero decir algo, si estás acá es porque Dios es poderoso para guardarte sin que te corras de su milicia. Ese es el Señor que conozco, ese es nuestro Señor. Él nos puso en la tierra y Él dice, si perseverás, nada más te pido perseverancia y que bajes los niveles de arrogancia y subas los niveles de humildad. Si perseverás y sos como yo, manso y humilde. Manso y humilde, no sos pendenciero, sino que te dedicás a vivir en aquello para lo que te diseñé. Yo te garantizo que yo, que comencé la obra, la voy a perfeccionar hasta la venida del Señor Jesucristo. Así que ¿querés ponerte de pie? Así oramos y podemos irnos. Señor, gracias por permitirnos ser parte de esta milicia a la que nos convocaste. Señor, entendemos que cuando tu milicia, tu servicio militar, tu ejército, formado por hijos en el Hijo, Señor, entendemos que cuando estamos acá, nada que quiera alterar la historia de nuestra vida, la historia de nuestra familia, podrá tener victoria. Señor, gracias porque entendemos que tu paz que se manifiesta mientras estamos dentro de la tarea asignada, mientras estamos dentro de tu milicia, Señor, tu paz altera cualquier historia. Por eso, Señor, con mis hermanos acá presentes, todos en común acuerdo, bajo el mismo nombre, declaramos, Señor, que toda historia de mentira, toda historia de dolor, toda historia en la cual estuvimos siendo retenidos por esa historia, que no hemos podido avanzar, que no hemos podido posicionarnos, Señor, que nos tiene retenidos al pasado, Señor, declaramos que por tu paz es alterada esta historia. Los traumas del pasado, los traumas de la vida se sujetan a la historia de Dios, que es la historia que altera toda historia. Y cuando Dios altera la historia, amados, su paz se manifiesta en nuestros corazones. Padre, que podamos tomar en esta noche que nos estás trayendo entendimiento y luz, la decisión de continuar en esta milicia hasta las últimas consecuencias. Y si alguno se corrió, si alguno se bajó mentalmente, si alguno no estuvo acá pero no estuvo en la milicia, de los que están acá, de los que están en sus casas y del lugar hasta donde llegue esta palabra, Señor, hoy estás trayendo el entendimiento para que podamos
reincorporarnos a esta milicia. Padre, vos no nos llamás ni desertores ni terroristas. El único envase con el cual nos llamás es en el de soldados. No es un envase en el que vos estás mirando, uy, este terrorista. Amados, yo lo he dicho muchas veces y es bueno decirlo ahora. Dios nunca va a preguntarte qué hiciste cuando peques, sino que Dios siempre te va a preguntar dónde estás. Y yo dejé acá un hijo, dejé acá un soldado, dice el Señor. Un hijo transformándose en soldado para establecerlo en las ciudades y que desde ahí legisle según mi palabra. No me interesa lo que hiciste, me interesa dónde estás. Porque si estás donde te dejé, continuaremos. Pero si te corriste de donde te dejé, vení al lugar donde yo te dejé, donde yo te establecí, donde yo te posicioné, y vivirás en la plenitud de aquello para lo que te diseñé. Señor, gracias porque estás abriendo nuevamente el entendimiento para que podamos aprovechar todo aquello que has destinado. Gracias, Señor, porque hay recompensa para el soldado. Gracias, Señor, porque hay añadiduras para el soldado. Gracias, Señor, porque al soldado no lo dejás huérfano. El soldado disfruta de tu paternidad. El soldado disfruta de tu amor. El soldado disfruta de tu gracia. El soldado se para contra lo que lo maltrata y dice: hasta acá llegaste. Amado, amada, hay personas que necesitan hoy pararse como soldados y decirle a lo que los humilló, a lo que los abusó, a lo que los lastimó hasta hoy: hasta acá llegaste. Porque la paz del Señor que se está manifestando en mí está alterando la historia. Y esa alteración de la historia está alterando la historia de todos los que vienen detrás mío. Señor, sé que te estás estableciendo y nos estás estableciendo en la posición correcta. Padre, que podamos ver con claridad este diseño eterno que es tu iglesia. Señor, sabemos que lo que le falta no depende de nosotros. Sabemos que lo que falta solamente depende de tu Hijo. Padre, que sean abiertos los ojos del corazón para ver cómo Cristo está siendo producido en nosotros, para que nuestra mente no esté por afuera, sino que esté centrada en lo que está ocurriendo. Amados, que nuestras visiones no sean acontecimientos por venir solamente, sino que sea lo que está ocurriendo en nuestro corazón, porque eso es lo que nos está afirmando, nos está confirmando, nos está estableciendo, nos está posicionando. Padre, que podamos ver que aún las personas que han estado hasta hoy enojadas, que se han presentado en rebelión, que se han presentado, Señor, de una manera que prácticamente te han estado rechazando, puedan ver hoy, Señor, puedan ver, porque sé que en el ver se van a enamorar, Padre. En el ver se van a enamorar, no de lo que tienen que hacer, sino que harán, porque en el ver el amor los absorbió de tal manera que ese amor los obliga. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, decía el apóstol Pablo. Que nos ocurra, iglesia. Señor, que ocurra. Que ocurra. Padre, que nos pase Cristo. Que nos pase todo lo de Cristo que has diseñado y definido que nos pase, Padre. Señor, declaramos que todo engaño
todo engaño en las mentes. Amado, vamos a hacer una representación, un simbolismo. Todos los que puedan haber estado bajo el influjo del engaño y eso no les ha permitido ser soldados efectivos, yo le voy a pedir que se pongan la mano en la cabeza. Y el que me quiera seguir con lo que voy a orar, puede hacerlo, y el que no, despreocúpese. Señor, declaramos que todo engaño producido por palabras que han mentido a nuestra mente y han levantado argumentos y altiveces contra el conocimiento de Cristo, en esta noche son absorbidos por tu palabra de verdad. Declaramos que esos argumentos y esas altiveces son pulverizados por tu palabra. Señor, renunciamos a los argumentos de la carne, a los argumentos de la religión, a los argumentos de los sistemas, para que sean la palabra de Dios, que sea tu verdad la que gobierne nuestros pensamientos y nuestras acciones. Señor, renunciamos a toda cobertura humana, a toda cabeza humana que se posicionó por sobre vos. Declaramos, Señor, que ningún hombre es nuestro Padre y ninguna congregación es nuestra vida. Te declaramos como Dios, te declaramos como Señor y te declaramos como nuestro único Padre. Y declaramos, Señor, que eso rompe estructuras de mentira arraigadas en nuestra mente. Señor, renunciamos a las palabras que dijeron autoridades sobre nuestra vida. Sean padres, sean pastores, sean ministros, cualquier persona que estuvo en autoridad en nuestra vida y soltó palabras sobre nosotros. Declaramos, Señor, que son nulas, porque hoy nos ponemos bajo la plena y completa autoridad del Señor Jesucristo. Te confesamos, Señor, como autoridad máxima sobre nuestras vidas, como única autoridad sobre nosotros. Y ponemos, Señor, todo nuestro ser a tu servicio. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, amados, gracias por participar. Creo que lo que hemos declarado no va a quedar en la nada. Empieza nuestra mente a vivir un proceso de descontaminación o a profundizarlo si ya empezó. Amén.